En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo, redimiste al mundo entero por amor y con amor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Te pido perdón, Señor, en este momento, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas las cosas malas que hice y las cosas buenas que dejé de hacer. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento de que podamos conocer un poco más de tu palabra, un poco más de tu mensaje, de conocerte un poco más a vos, Señor, para que podamos aceptar tu mensaje y podamos llevarlo a la práctica. Y eso sea de bendición para nosotros y para todas las personas que se encuentren con nosotros. Te pido, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar el camino de nuestra mente y nuestro corazón, que puedas arar esa tierra para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia. En algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. Te pido, Señor, que yo crezca por completo y sea tu Espíritu Santo el que me inunde. En este momento, Señor, te entrego cada una de las intenciones que nosotros traemos en el corazón, cada pedido de oración, porque sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda esa gracia que cada uno necesita a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Decimos todos juntos: Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre, para que todo lo que transmita sean las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también. Amén. Empezamos. Salmo 30.
Te alabaré, Señor, porque me has librado. Te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, Dios mío, clamé a ti y me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la vida. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Cuando me iba bien, decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. A ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué ganas si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor mi Dios, por siempre te alabaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Bueno, este salmo se llama Te alabaré porque me has librado. En la mentalidad judía ocurría de que ellos tenían una imagen diferente de Dios, una imagen de un Dios juez, de un Dios castigador, en donde al que se equivocaba, al pecador le castigaba y al bueno le recompensaba y le bendecía. Entonces, el salmista aquí dice, te alabaré porque me has librado. Nosotros hoy estamos llamados a alabarle a Dios en todo momento. ¿Por qué? Porque desde el momento en el que nosotros clamamos a Dios, Dios nos libra no siempre de la situación en la que estamos, no siempre nos libra de esa enfermedad o de esa crisis, sino que Él nos libra de esa angustia y de ese miedo que podamos tener ante esa situación. Entonces nosotros hoy estamos llamados a alabarle en todo momento y en todo lugar, porque Él nos libra de la situación o nos libra del miedo y de la forma triste de sobrellevar esa situación. Empieza diciendo, te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor Dios mío, clamé a ti y tú me sanaste. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has devuelto a la vida. Hay veces que el Señor de forma literal nos salva de la tumba. Hay veces que por algún motivo, por alguna enfermedad o por algún accidente estuvimos al borde de la muerte. O por otros motivos. ¿Y qué pasa? En el momento en el que nosotros clamamos a Dios, o en otras ocasiones alguien clama a Dios por nosotros, Dios tiene el poder de rescatarnos de la tumba. No solamente de la tumba física, sino de la tumba espiritual también. Y de la tumba psicológica. Muchas veces ocurre que pensamos que ya no hay salida, que ya nada tiene sentido, que nada importa, que nada nos satisface. Pero en cambio Dios tiene la capacidad de rescatarnos de esa situación y volvernos a la vida, devolverle el gusto a la vida. ¿Sí? Y dice, que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo. Nosotros ya en incontables veces dimos el ejemplo de personas que cantan por diferentes motivos. Ayer, por ejemplo, fue un partido importante, un partido de fútbol importante donde se enfrentaron los dos clubes más grandes de nuestro país. Mete un gol un club, cantan sus hinchas, canta el otro para alentarle a su equipo, mete, empata, mete el siguiente y finalmente terminan metiendo más goles y todos cantando, ¿sí? Ya sea para alentar porque están ganando o alentar para que empiecen a perder, pero ¿qué es lo que les mueve a cantar? ¿Sí? Es el amor que ellos sienten hacia ese club.
De repente también en las fiestas patrias, en el 14 y 15 de mayo o en el 15 de agosto, le escuchamos a la gente cantar el himno nacional con mucho fervor, o tal vez patria querida. Entonces, ¿por qué? Porque ellos sienten amor hacia la patria, sienten amor hacia su club. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros no cantamos a Dios? Y puede ser porque o somos tímidos o porque tal vez no sentimos tanto amor que nos empuje al punto de cantar, ¿sí? Pero en la medida en la que yo voy adquiriendo conciencia de cada regalo que Dios me da de forma diaria, de cada milagro, puedo empezar a sentir más ese amor y a tener más ganas de cantar. En estos días, por ejemplo, me tocó conversar con una persona que está con tuberculosis, ¿sí? Entonces, tiene 5 meses de reposo. Durante 5 meses no va a poder salir del hospital y es una situación bastante difícil. Nosotros nos levantamos hoy y seguramente cada uno en nuestras camas y no nos damos cuenta que el despertarnos en nuestra casa nomás luego ya es un regalo de Dios. El poder levantarnos, el poder caminar, el poder mirar, el poder escuchar. Y cada uno de esos milagros que Dios nos regala. Pero como estamos tan acostumbrados a ellos, de repente ya no le damos el valor que podríamos darle. Entonces, en la medida en la que yo veo esta fidelidad de Dios, me llama a cantar y a darle gracias a su nombre santo, como dice el salmista. Porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. El enojo es aquel sentimiento que sienten las personas cuando perciben de que algo malo se está haciendo. Y eso es lo que le empuja a la persona a actuar en consecuencia para que se corrija eso que está mal. Entonces, ¿por qué dice que su enojo dura unos momentos y la bondad toda la vida? Porque la misericordia de Dios no se compara con la corrección que Él nos da, ¿sí? A veces Dios nos corrige a través de un hermano, otras veces nos corrige a través de su palabra, otras veces nos corrige permitiendo que cosas pasen en nuestra vida. Entonces Él busca que nosotros podamos volver a su camino. ¿Y qué dice? Su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Nosotros muchas veces nos concentramos en las cosas que hacemos mal y pensamos que Dios no nos va a perdonar. En cambio, Dios lo que quiere es corregirnos y a partir de ahí que nosotros podamos concentrarnos en su amor y en poder transmitir ese amor a los demás. Después dice, al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. ¿Qué ocurre? Si nosotros analizamos cuánto dura nuestra vida, cuánto tiempo podemos sufrir, 70 años, 90 años, 120 años si rompemos algún récord. ¿Qué es eso comparado con toda la eternidad? ¿Sí? ¿Qué es eso comparado con todo el tiempo en presencia de Dios, en su paz, en su alegría? Entonces Dios nos dice que ese sufrimiento no va a durar para siempre. Acá en la tierra probablemente no dure para siempre. Y una vez que termine el sufrimiento aquí en la tierra, vamos a poder pasar a ese grito de alegría. Una vez que estemos allá y nos encontremos todos, Dios mediante y por delante, vamos a poder dar ese grito de alegría de que finalmente vencimos, de que no fue en vano todos esos esfuerzos que cada día hicimos. Entonces, es por eso que estamos aquí hoy, para conocer un poco más de su palabra y que podamos acudir a Dios, creyendo de que Él tiene el poder de transformar ese llanto en alegría. De que a pesar de que no me saque esa situación, me pueda dar una fortaleza que me permita a mí enfrentar la situación. Y eso sea testimonio de Dios en mi vida. Que la gente diga, ¿cómo esta persona estando sin trabajo tanto tiempo igual transmite esa alegría? ¿Cómo esta persona estando enferma transmite esa alegría? Y eso es porque Dios transforma este llanto en un grito de alegría. Él nos da la fuerza para sobrellevar cualquier situación. Y aquí dice el salmista, cuando me iba bien, decía entre mí, nada jamás me perturbará. Por tu favor, Señor, yo me mantenía como plantado en montes poderosos. Apenas escondiste tu rostro, vacilé. Nosotros pensamos a veces de que Dios en ciertos momentos ya no escucha, de que Dios en ciertos momentos esconde su rostro.
Pero en realidad no es así. Esa es una mentira del demonio que nos hace creer que Dios se esconde de nosotros, de que no se siente repulsión, de que siente algún sentimiento que le lleva a él a esconderse. Pero Dios está siempre presente. Eso nos enseñó Jesús, de que Él va a estar con nosotros todos los días. ¿Y de qué depende ver su rostro o creer que se oculta? Depende de mí mismo. Si es que yo empiezo a mirar a mi alrededor y empiezo a verle a Dios en las diferentes personas, en las diferentes situaciones. Y dice, a ti clamé, Señor, a mi Dios supliqué. ¿Qué gana si me muero y me bajan al hoyo? ¿Podrá cantar el polvo tu alabanza o pregonar tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Entonces, en esas situaciones en las que nos sentimos solos, en las que nos sentimos tristes, o nos sentimos culpables por el pecado que cometimos, estamos llamados a seguir el ejemplo del salmista y clamar a Dios. Y en la oportunidad que tengamos, confesarnos para volver al estado de gracia, ¿sí? Y volver a comulgar para poder fortalecernos y que eso sea en parte la medicina que restablezca el daño que el pecado produjo en nuestra alma. Después dice, tú has cambiado mi duelo en una danza, me quitaste el luto y me ceñiste de alegría. Así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor mi Dios, por siempre te alabaré. A veces nos ocurre también que clamamos a Dios, estamos pasando por alguna situación difícil y le pedimos a Dios que nos saque de esa situación. Y Dios nos saca de esa situación. Eso nos alegra, cambia el luto, nos pone en modo alegría. Y ahí empezamos a alabar a Dios, empezamos a proclamar. Y eso es como que nos da fuerza. Pero dura solamente poco tiempo. Y después volvemos a recaer y volvemos a estar como antes. En cambio el salmista nos dice, así mi corazón te cantará sin callarse jamás. Señor mi Dios, por siempre te alabaré. Entonces, ¿cómo hago yo para que esas veces que Dios me escuchó se queden grabadas en mí? Y es cuestión de ejercitarse en eso también. Es cuestión de pedirle a Dios, Señor, yo quiero poder recordar las cosas buenas que hiciste, para que en el momento de la prueba eso me dé fuerza. ¿Sí? Entonces, haciendo un resumen, dice, te alabaré porque me has librado. Entonces estamos llamados a, en el momento en el que nos sentimos oprimidos, que sentimos que algo aprieta nuestro corazón, pedirle a Dios que Él afloje, que Él libere eso que nos oprime. Entonces Dios siempre nos responde de una de dos formas, o sacándonos de esa situación o dándonos fuerza para continuar. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí o comentario? Bueno, pasamos a Lucas 8. A partir del versículo 26. En la primera perícopa, en el primer sector de Lucas 8, empezaba la narración diciendo que Jesús iba recorriendo ciudades y aldeas. ¿Y qué iba haciendo mientras que recorría? Él iba anunciando la buena noticia. Él no se iba sanando, él iba anunciando un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? El reino de los cielos se ha acercado a ustedes. El reino de Dios llegó a ustedes. ¿Y qué es el reino de Dios? Bueno, San Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, versículo 17, nos dice que el reino de Dios no es comida, no es bebida, sino que es alegría, paz y justicia en el Espíritu Santo. Entonces Jesús vino y empezó a anunciar ese mensaje. La paz, la alegría y la justicia de Dios llegó a ustedes. Y la gente
Ok, muy lindo tu mensaje, pero ¿cómo vamos a creer? Entonces Jesús empezaba a obrar los milagros, empezaba a sanar enfermos, empezaba a expulsar demonios, y de esa forma la gente creía este mensaje que Jesús anunciaba. Jesús, siendo Dios, Él tenía todo el poder y la autoridad para pedirle a las personas que vengan, o simplemente sentarse a esperar. Pero aquí nos dice que Jesús iba recorriendo las ciudades, ejemplo de que Él, siendo Dios, Él salía en busca de las demás personas. Ejemplo para nosotros. Después dice que lo acompañaban mujeres. Eso era algo inédito entre los judíos. Era algo nunca antes visto. Desde el Antiguo Testamento, cuando se citan los mandamientos, se cita: no codiciarás los bienes de tu prójimo. Y cita su casa, su burro, su mujer. Antes la mujer ocupaba el rol de una cosa, ¿sí? No tenía la dignidad de persona. En cambio, Jesús viene a devolverle la dignidad y a darle el espacio que le corresponde a la mujer, que es exactamente la misma dignidad que la del hombre. Ya entre los maestros de la ley y los fariseos no había mujeres entre sus discípulos. Y tampoco, incluso entre los discípulos de Juan el Bautista, había mujeres. En cambio, detrás de Jesús, sí. Una vez que termina esa primera sección, empieza la comparación del sembrador, donde Jesús nos enseña una parábola y después nos explica el significado de cada una de las situaciones. Ahí nos menciona de que hay 4 situaciones en donde Dios mismo, que es el sembrador, Él siembra su palabra. Existen 4 tipos de personas. La persona que no presta atención, entonces fácilmente se pierde la palabra de Dios que recibió. Ese es el que cayó al borde del camino. Después está el que cayó sobre rocas, en donde cayó y dice que brotó rápidamente, pero murió por falta de raíces. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo de las personas que escuchan la palabra de Dios con alegría, parece que todo está bien, pero no perseveran. Entonces no tiene forma de dar fruto. Entonces, en el primer caso, no presta atención. En el segundo caso, presta atención, pero no persevera. En el tercer caso, dice que cayó entre espinos. Es el caso de la persona que escucha con atención. Es la persona que persevera, pero no arranca de su vida los malos hábitos, las malas costumbres y los pecados que forman parte de su vida. Entonces, tarde o temprano, esas cosas malas terminan ahogándole a la palabra de Dios y no puede dar fruto, ¿sí? Finalmente, está el cuarto caso, en donde presta atención, persevera, elimina las cosas malas y puede dar fruto. ¿Cuál es la forma de poder sembrar? Yo necesito la semilla. ¿Y la semilla de dónde sale? La semilla está dentro del fruto. ¿Qué significa eso? Que si yo quiero sembrar, tengo que poder llegar a dar fruto primero. Entonces dijimos de que esta parábola del sembrador tiene dos aristas o 2 dimensiones, igual que la cruz. La cruz tiene una dimensión vertical y una dimensión horizontal. En la dimensión vertical es la relación entre Dios y yo. La horizontal es entre el prójimo y yo. Entonces, en esa relación vertical, Dios siembra y depende de mí que pueda dar fruto de esa palabra. Una vez que da fruto, es mi responsabilidad, esa semilla, a partir del fruto que yo di, poder sembrarla. A tiempo y a destiempo, nos decía San Pablo. Una vez que termina esa comparación, está la situación de donde vienen, se acercan unas personas a Jesús y le dicen que su madre y sus hermanos estaban afuera. Nosotros aclaramos de que la palabra hermano es una palabra ambigua, que no implica necesariamente que sean sus hermanos de sangre. Dimos ejemplos en el Antiguo Testamento. Y Jesús, lejos de negarle a su madre y a sus hermanos como su familia, él lo que hace es amplía el concepto de madre y familia, que no solamente las personas que tengan lazo sanguíneo con él pueden ser su familia, sino todos los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Otro detalle importante que nos da un indicio de por qué Jesús no tenía hermanos de sangre es que en el momento de la cruz, cuando él va a morir, le entrega a su amigo, a su mamá, y no a sus hermanos. En caso de que hubiese tenido hermanos, los hermanos que quedaban iban a quedarse a cargo de la madre. Entonces iba a ser un acto de deshonra de Jesús el entregarle su madre a otra persona que no sea su hermano, que iba a ser una incoherencia con todo el mensaje de amor que él transmitía.
Entonces ahí nos damos cuenta de que evidentemente que Jesús no tenía hermanos de sangre. Después viene la tempestad calmada, donde Jesús nos invita a nosotros a cruzar al otro lado, nos invita a ir mar adentro donde no sabemos qué ocurre, pero confiando en Él. Una vez que empezaron a cruzar, nos cuenta de que hubo una tormenta tan grande que casi se hundía la barca. Cuando vino esa tormenta, los discípulos se desesperaron. ¿Y qué hacía Jesús? Dormía. ¿Y cómo puede ser que Jesús duerma y atraviese una tormenta con tanta calma? Porque la fe, la confianza que él tenía en Dios era plena. Entonces él sabía que pase lo que pase, no se iba a hundir. Y ahí una vez que le despiertan a Jesús, Jesús da la orden a la tormenta, se calma y él les increpa. Y les pregunta, ¿dónde está su fe? ¿Por qué? Porque ellos estaban asombrados y decían, ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y lo obedecen. ¿Quién piensan que está en la barca? ¿Quién es el que piensan ustedes que estaba durmiendo en la barca? ¿Qué poder piensan que tiene él? ¿Verdad? Y hoy nos preguntan a nosotros, ¿quién pensamos que este Jesús que camina con nosotros, que se hace físicamente presente en la Eucaristía, su cuerpo y su sangre? ¿Quién pensamos que es él? ¿Qué poder pensamos que él tiene? Entonces es importante reflexionar, y si nos damos cuenta de que pensamos que no tiene tanto poder, que su amor no es tan grande, pedirle a Dios ese don. Pedirle, Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Y Dios de qué forma aumenta nuestra fe? A través de ciertas herramientas que Él nos regaló, que son los sacramentos, especialmente la reconciliación y la Eucaristía, la oración y el ayuno, la lectura y meditación de la palabra de Dios, y a través de la comunidad. Por eso que es tan importante que nosotros tengamos una comunidad donde compartir, porque a través de la comunidad y de los hermanos Dios también se manifiesta para hacer crecer nuestra fe. Ahora continuamos con el versículo 26. Llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lago, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar cuando vino a su encuentro un hombre de la ciudad que estaba poseído por demonios. Desde hacía mucho tiempo no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Al ver a Jesús, se puso a gritar y se echó a sus pies. Le decía a voces, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones, el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. En esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Jesús le preguntó, ¿cuál es tu nombre? Y él contestó, Multitud, porque muchos demonios habían entrado en él, y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar en los cerdos, y él se lo permitió. Salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, y toda la piara se precipitó de lo alto del acantilado, ahogándose en el lago. Al ver los cuidadores lo que había ocurrido, huyeron y llevaron la noticia a la ciudad y a los campos. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde estaba Jesús. Encontraron junto a él al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. Todos se asustaron. Entonces los que habían sido testigos les contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos, y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que le admitiera en su compañía, pero Jesús lo despidió diciéndole, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti.
El hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. En esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba. Entonces, una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años y a la que nadie había podido curar, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos decían, yo no, Pedro le replicó, Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime. Pero Jesús le dijo, alguien me ha tocado, pues he sentido que una fuerza ha salido de mí. La mujer, al verse descubierta, se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. Después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Estaba aún Jesús hablando cuando alguien vino a decir al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa, no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago, y al padre y a la madre de la niña. Los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús les dijo, no lloren, la niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él, pues sabían que estaba muerta. Jesús la tomó de la mano y le dijo, niña, levántate. Le volvió su espíritu, al instante se levantó y Jesús insistió en que le dieran de comer. Sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta segunda parte del capítulo 8 de Lucas tenemos dos casos particulares y contrapuestos. El primer caso es el caso del Geraseno, que es de la ciudad de Gerasa. Gerasa es una ciudad que se encontraba en la Decápolis, ¿sí? Eran 10 ciudades en donde en esta ciudad de Gerasa eran paganos los que vivían, eran personas de origen griego y sirio. Y cuando Jesús cruza esa ciudad, se le aparece una persona de ese lugar, ¿sí? ¿Y qué pasa? Jesús le sana, Jesús le salva. Después aparece el dirigente de la sinagoga, que era judío, y él pide por su hija, y Jesús le sana, Jesús le salva a la hija. Entonces, con esto Jesús nos muestra de que la salvación y la sanación es para todos, ¿sí? Él no hace discriminación entre paganos, cristianos, hombre, mujer, etcétera, etcétera, ¿sí? La sanación y la salvación es para todos. Entonces, ese es el contraste más grande que ocurre en esta parte del Evangelio. Empieza cuando dice, llegaron a la tierra de los Gerasenos, que se halla al otro lado del lado, frente a Galilea. Acababa Jesús de desembarcar, o sea, apenas se bajó del barco, sale a su encuentro este hombre, poseído por demonios. Después dice, desde hacía mucho tiempo que no se vestía ni vivía en casa alguna, sino que habitaba en las tumbas. Aquí hay otro contraste. Si nosotros miramos, dice que hace tiempo no se vestía, hasta que después se encuentra con Jesús, y a partir de ahí, después de que Jesús le sana, dice, todos quedaron asombrados, estaba sentado a sus pies, vestido. Entonces, ¿qué hace? Dios nos devuelve esa dignidad, nos devuelve y nos reviste de su amor después de encontrarnos con Él. ¿Qué pasa cuando nos encontramos con Jesús? Algo cambia, ¿sí? Pero este encuentro es un encuentro personal. Yo puedo venir y transmitirle lo lindo que fue mi encuentro y lo que Dios hizo en mi vida. Pero mientras que cada uno no viva esa experiencia personal, no van a poder ser revestidos
de ese amor de Dios. Y dice, al ver a Jesús se puso a gritar y se echó a sus pies. Entonces, ¿qué pasa? Pasa Jesús y Él le ve. Él le ve. Y hoy Jesús pasa al lado nuestro todo el tiempo. Todo el tiempo. En el prójimo, en las situaciones de la vida, en la misa, en la Eucaristía. En todos lados Jesús pasa. Pero depende de cada uno de nosotros verle. Pero si nosotros estamos tan ocupados en otras cosas, no podemos verle a Jesús. Entonces, una vez que nosotros le vemos, podemos reaccionar, podemos actuar en consecuencia, así como lo hizo esta persona. Y dice, al ver a Jesús, se echó a sus pies, le decía a voces, ¿qué quieres conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te lo ruego, no me atormentes. Este demonio, o estos demonios, porque eran varios, eran demonios poderosos, entraron a 2000 cerdos y murieron los 2000. Pero ¿qué pasa? Cuando Jesús viene, ellos saben que no tienen absolutamente nada que hacer contra Él. Entonces estos demonios así de poderosos como eran, le ruegan a Jesús que no les atormente. Y ellos, dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ellos le reconocen a Él como verdadero Dios. Y es notable cómo el demonio siempre le reconoce a Dios. En aquel entonces, cuando Jesús era un humano, había personas que no le reconocían como verdadero Dios. Y había personas que por su fe reconocían que era verdadero Dios. Pero el demonio siempre le reconoce. Hoy en día, nosotros muchas veces, católicos, no le reconocemos a Jesús físicamente presente en la Eucaristía. Pero si escuchamos testimonios de personas que trabajan en la pastoral del exorcismo, ellos nos dan testimonio de cómo al acercarle a una persona que está poseída por el demonio queda petrificada y no puede ni siquiera acercarse al cuerpo de Jesús. Y ahí nos damos cuenta de cómo el demonio siempre le reconoce. Y entonces, nosotros que somos los seguidores, ¿cuánto más deberíamos de reconocerle? Entonces estamos llamados, si es que todavía no le reconocemos, a pedir. Y vamos a ver qué nos dice Dios con respecto a pedir y con respecto a la fe. Un ateo dice una frase que es la siguiente. Dice, si ustedes verdaderamente creyeran que su Dios está en ese pan, nunca saldrían del templo. Nunca. Si verdaderamente creen que está Dios dentro, nunca iban a salir del templo. Y es como una llamada de atención tal vez. Y entonces estamos llamados a actuar en consecuencia. Si yo verdaderamente creo que Dios está ahí, voy a buscar estar cerca de Él. Si no puedo comulgar, aunque sea en adoración, de alguna forma voy a buscar estar siempre cerca de Dios. ¿Sí? Y entonces acá nos muestra de cómo el demonio siempre le reconoce. Ya 2000 años atrás en su forma humana, hoy 2000 años después en el pan y en el vino, su cuerpo y su sangre. ¿Sí? Ejemplo para nosotros, ejemplo de cómo tenemos que reconocerle a Dios. Y ahí dice, es que Jesús ordenaba al espíritu malo que saliera de aquel hombre. En muchas ocasiones el espíritu se había apoderado de él y lo había llevado al desierto. A lo mejor para nosotros hoy no es una figura tan representativa del desierto. A lo mejor para nosotros una figura más representativa hoy sería que le lleva al Chaco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué hace el demonio cuando empieza a apoderarse de nosotros, de nuestra mente especialmente? Busca alejarnos de las demás personas. Nos lleva a un lugar donde nos quedamos solos. ¿Por qué? Porque Dios muchas veces quiere hablarnos a través de los hermanos. En cambio, cuando nosotros estamos tristes, lo que sea, no queremos que nadie nos hable, que nadie se nos acerque. Preferimos estar encerrados, ¿sí? Entonces eso es lo que hace el demonio. Le aleja de las demás personas que le pueden volver a atraer hacia Dios, ¿sí? Y eso dice, le llevó al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? El desierto es peligroso. En el desierto no da gusto. Y eso es lo que hace el demonio hoy con nosotros también. A través del pecado nos aleja de las demás personas, nos lleva a lugares peligrosos, nos hace sentir de forma que no traen nada positivo a nuestra vida, ¿sí? ¿Y qué hace Jesús? Jesús nos rescata de esa situación, ¿sí? Y ahí dice, en esos momentos, por más que lo ataran con cadenas y grillos para someterlo, rompía las ataduras. Nosotros muchas veces estando en ese desierto,
luchamos y queremos vencer a la pereza, al miedo, a la ansiedad, a la lujuria, a la soberbia, a la gula, a lo que sea. Queremos vencer y luchamos y intentamos atarle y frenarle con cadena y con grillo, que son nuestras fuerzas. Pero no tenemos la fuerza suficiente para vencer y vuelve a escaparse. ¿Por qué? Porque son fuerzas espirituales del mal a las que solamente Dios puede vencer. Entonces estamos llamados, así como decía el salmista: Señor, yo clamo a ti, sé mi socorro, y ahí Dios puede empezar a vencer. Entonces de esa forma podemos mantenernos alejados del desierto. Ahí Jesús le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le contestó: multitud. Si nosotros leemos un poco sobre exorcismos, el sacerdote, cuando le va a exorcizar a la persona, le pregunta al demonio cuál es su nombre. Cuando el demonio le responde, tiene la autoridad para expulsarlo. Mientras que el demonio no le diga su nombre, ese demonio tiene el control todavía. Nosotros, si prestamos atención, ¿por qué el demonio le responde de una a su nombre a Jesús? Por la autoridad que tenía Jesús. ¿Y por qué tenía esa autoridad? Por la forma en la que él vivía. El padre Ernesto María Caro es un sacerdote mexicano. Él vive en Monterrey. Él es el párroco de la parroquia de la Santa Cruz, es el director de un colegio católico y es el exorcista de la arquidiócesis de Monterrey. Él cuenta su experiencia personal como exorcista, como cuando él y su equipo hacían ayunos físicos, suaves, superficiales, parciales. Le ordenaba al demonio y tardaba mucho tiempo en obedecer. Pero en cambio, en el momento en el que hacían ayunos intensos, el demonio obedecía a la primera hora. ¿Por qué? Porque el cuerpo decrece, pero el espíritu crece y ahí gana autoridad. El demonio normalmente, ¿de qué se vale? Y se vale de nuestra debilidad humana. Pero si nosotros ya estamos débiles de la debilidad humana y con el espíritu fuerte, el demonio obedece. Entonces por eso, por la autoridad que tenía Jesús, el demonio le responde su nombre. Y ahí dice: porque muchos demonios habían entrado en él y rogaban a Jesús que no les ordenara volver al abismo. Había en ese lugar un gran número de cerdos, comiendo en el cerro. Los demonios suplicaron a Jesús que les permitiera entrar a los cerdos y él se lo permitió. Yo la primera vez que leí la lectura no entendí tanto y dije: ¿por qué Jesús le concede un deseo a estos demonios? No entiendo. ¿Por qué en vez de eso no les mandó a vagar al desierto? ¿Por qué permitió eso? Y acá dice: y él se lo permitió, dice la palabra. Entonces después el Espíritu trajo un poco de luz y ahí eso me permitió entender que por algo Dios permite las cosas. Siempre que Dios permite algo es porque alguna lección quiere transmitir, algo nos quiere enseñar, a nosotros o a alguien a nuestro alrededor o a la humanidad entera. Pero si Él permite es por algo. ¿Qué lección quiso transmitir en este caso? Bueno, dos lecciones. Primero que nada, este era el anticipo de la victoria final. ¿Por qué? Porque los cerdos eran considerados animales impuros entre los judíos, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta que eran paganos porque dice que criaban cerdos. Los judíos tenían prohibido criar cerdos. Entonces ahí nos damos cuenta, una confirmación de que eran paganos. ¿Y por qué un anuncio, una previa de la victoria final? Porque esos animales que eran considerados impuros, hasta esa última impureza, Dios va a vencer, ¿sí? Por eso mueren los chanchos. Pero la lección más importante es que en la medida en la que a mí me importan más las cosas materiales que las cosas espirituales, me pueden llevar a mí a actuar como actuaron estos Gerasenos. ¿Qué hicieron? Le sacaron a Dios de su vida, le alejaron a Jesús de su ciudad. ¿Por qué? Porque ellos se vieron perjudicados, se murieron sus chanchos. Entonces eso implicó un perjuicio económico para ellos. Y eso no les gustó. Entonces decidieron sacarle a Dios de su vida en lugar de darse cuenta de lo que ocurrió. Porque dice: salieron pues del hombre para entrar en los cerdos, se tiraron. A los cuidacoches que vieron, huyeron, llevaron la noticia. La gente salió a ver qué había pasado y llegaron a donde se encontraba Jesús. Encontraron al hombre del que habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le sanó a una persona que estaba perturbada, una persona que su vida estaba siendo complicada.
Y lo más probable es que le complicaba la vida al resto, porque si nosotros somos complicados, generalmente le complicamos la vida al resto. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le sana a una persona. ¿Y a ellos qué le importa más? Sus chanchos. Le importa más lo material, que una persona se haya sanado. Entonces, por eso Dios permite, porque nos quiere mostrar cómo es muchas veces el corazón del hombre cuando no está guiado por Dios. Prefiere las cosas materiales que el bien de una persona. Y hoy es así. Hay mucha gente que se muere de hambre, hay gente que se muere porque no tiene medicamentos. Y otras personas que le importa más lo material que esas personas que están enfermas. ¿Sí? Entonces ahí nos damos cuenta cómo los males que le aquejaban al hombre eran los mismos hace 2000 años que hoy. Y la solución sigue siendo la misma. Dios. Y ahí dice, todos se asustaron. Cuando uno se asusta, cuando uno no conoce, cuando uno no entiende. Cuando uno conoce, cuando uno entiende, no tiene por qué tener miedo. Entonces ahí nos damos cuenta que no tenían la fe para reconocerle que era Dios, que con el poder de Dios le exorcizó, le expulsó a ese demonio. Entonces eso les asustó. Y ahí dice, entonces los que habían sido testigos le contaron cómo el endemoniado había sido salvado. Un miedo muy fuerte se apoderó de ellos y todo el pueblo del territorio de los Gerasenos pidió a Jesús que se alejara. Eso fue lo que mencionamos recién. Después dice, cuando Jesús subió a la barca para volver, el hombre del que habían salido los demonios le rogaba que lo admitiera en su compañía, dice. Tan contento se puso de lo que recibió que él dijo, yo quiero hacer esto, yo me quiero ir contigo. Y Jesús le responde otra cosa. Jesús le dice, vuélvete a tu casa y cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Y ahí nos damos cuenta de cómo hay veces nosotros queremos algo, pero Dios quiere algo diferente para nosotros. Él se dio cuenta de que todas esas personas que estaban ahí necesitaban el testimonio. Y él quería seguir feliz de la vida, ¿verdad? Irse con Jesús. Pero Jesús le dice, no, mira, tu misión ahora es esta. ¿Y qué hace él? No dice, ¿sabes qué? Yo me quiero ir igual y se sube al barco escondido. No, él dice, el hombre se fue y publicó en la ciudad entera todo lo que Jesús había hecho por él. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué acá Jesús le dice que hable y después a Jairo y le dice que no digan nada, que no se lo cuenten a nadie? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Quiere que yo hable o quiere que yo me calle? Las dos cosas. A veces quiere que hable, a veces quiere que yo me calle. A veces es momento de dar testimonio, a veces es momento de hacer silencio. Y eso es lo que Dios nos muestra. De que hay momentos y momentos. Hay veces que la respuesta no es no para siempre. Hay veces que la respuesta es todavía no. Pero yo cómo puedo saber entonces, ahora se pone difícil porque Dios quiere las dos cosas. ¿Cómo sé si hablo o me callo? Y ahí entra el discernimiento. Ahí entra conocerle a Dios, de qué Dios quiere en cada momento. ¿Y cómo puedo hacer eso? San Juan de la Cruz dice, Dios habla en el silencio sonoro. En el silencio yo puedo escucharle a Dios. En el silencio yo puedo darme cuenta si Él me está diciendo hablar o cerrar la boca. Y en la medida en la que yo conozco su palabra y le conozco a Él y conozco su voluntad, se me hace más fácil ese ejercicio de darme cuenta si es momento de hablar o es momento de hacer silencio. ¿Sí? Bueno, y ahí nos damos cuenta, dice Jesús resucita a la hija de Jairo. Ya había gente para recibir a Jesús a su regreso, pues todos estaban esperándolo. Y claro, si vos escuchás que el tipo es maravilloso, que anuncia un mensaje hermoso y le sana a la gente, ¿quién no va a querer? ¿Quién no va a creer? Es muy fácil creer. Pero ¿a qué nos invita Dios? Nos dice, felices los que creen sin ver. Los que aún sin ver, creen igual. A eso nos invita Dios y nos dice que ahí está la felicidad más grande. Y dice, en esto se presentó un hombre llamado Jairo, que era dirigente de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa. Dice. Esa es la actitud. Él era dirigente de una sinagoga, él era una persona importante, pero a él no le importó humillarse, no le importó tener esa actitud humilde para pedir por su hija. ¿Sí? Y esa es la actitud con la que nosotros tenemos que recurrir a Dios, esa humildad de declararnos pequeños y que es Dios el que tiene el poder. Y ahí dice, porque su hija única de unos 12 años se estaba muriendo. Y Jesús se dirigió a la casa de Jairo, rodeado de un gentío que casi lo sofocaba.
Entonces una mujer que padecía hemorragia desde hacía 12 años, y cita a la mujer. Ahí nos damos cuenta de cómo era Jesús. Jesús estaba cruzando al otro lado del lago. No sabemos que a lo mejor tenía que vender algo, tenía que juntar plata para comer. Él era una persona que trabajaba. Y mientras que estaba cruzando, se le aparece el endemoniado. Le sana. Mientras que vuelve, le echan de ahí porque se enojan por eso. Vuelve otra vez en la barca. Mientras que se baja de la barca, ya le aparece este señor que le dice, necesito que le cure a mi hija. Después, mientras que se está yendo a curarle a la hija, ya le intercepta la otra señora. Y ahí nos damos cuenta de cómo Jesús siempre tenía tiempo para la caridad. Siempre. Una vez, tras otra vez, tras otra vez. Y nosotros muchas veces decimos, y una vez más, y una vez más. Y ese es Jesús. Detrás de él lo que estamos caminando. Ese es nuestro ejemplo y nuestro modelo a seguir. O si no, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo acá? Están perdiendo su tiempo ustedes y estoy perdiendo mi tiempo yo. Pero yo creo firmemente que no es así. Y que todo esto que aprendemos es para irlo llevando a la práctica, para poder seguir este ejemplo de Jesús. Y ahí nos damos cuenta de cómo Jesús, seguramente que ya estaba cansado, él igual lo hace. Y lo hace de la mejor forma. Lo hace con amor. Y llama la atención en el 43 que dice, esta mujer padecía hemorragia hace 2 años y nadie la podía curar. Nadie le podía curar. ¿Sí? En cambio, cuando le toca a Jesús, instantáneamente queda curada. Eso que parece imposible para el mundo, es posible para Dios. La gente dice, no, esa persona es imposible que cambie, ese se va a morir así. Y sin Dios es imposible. Yo creo que es imposible. Pero con Dios, todo es posible. Nada es imposible para Dios, le dijo el ángel a María. Entonces, nosotros estamos llamados a amar y a obrar para que esas cosas que a los ojos del mundo son imposibles, puedan hacerse posibles. Y cuando se hagan posibles, la gente le dé gloria a Dios. Y ahí dice, se acercó por detrás y tocó el fleco de su manto. Al instante se le detuvo el derrame. ¿Y cómo puede ser entonces? Esta mujer era una idólatra, era una hereje que creía que el fleco tenía poder y tocó el fleco y se curó y adoró el manto. No. ¿Por qué se curó? ¿Porque el manto tenía poder o porque ella creía que Dios podía sanarle a través de ese manto? Por su fe, ella se sana. Que es exactamente lo que Jesús le dice. Hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Entonces, ¿el manto tenía poder? No. Pero ella tenía fe de que tocando ese manto, Dios le iba a sanar. Y hoy en día también es así. Hay personas que tienen la fe muy sencilla. Hay gente que piensa que rezándole una estampita, Dios le va a sanar. Y Dios le sana. ¿Y cómo puede ser si Dios dice que no hay imagen ni tal cosa? No. ¿Por qué? Porque Dios lo que mira es la fe. Él mira el corazón de la persona. Y es eso lo importante. Lo más importante de todo este capítulo es la fe. La fe que tenía este señor Jairo por su hija. La fe que tenía esta mujer. Y la fe de Jesús también. Jesús también tenía fe en el Padre, que tenía la autoridad para hacer las cosas y que Dios obre, que el Padre obre a través suyo. Y ahí dice, ¿quién me ha tocado? Jesús preguntó, ¿quién me ha tocado? Como todos decían, yo no, Pedro le replicó, Maestro, es toda esta multitud que te rodea y te oprime, ¿verdad? Como diciéndole, Jesús, ¿verdad? O sea, no te das tanto cuenta, parece que es toda esta gente que está acá, ¿verdad? Y Jesús en vez de decirle, ya sé, Pedro, que son ellos, ¿verdad? O sea, respira seguramente Jesús y le mira con amor a Pedro y le dice, alguien me ha tocado, pues he sentido una fuerza que ha salido de mí, ¿sí? Ejemplo para nosotros, cómo nos cuesta ser pacientes y con amor expresar las cosas. Pero bueno, como dijimos, detrás de quién es lo que nos vamos, ¿sí? Detrás de este Señor, y a mí me cuesta muchísimo, a mí me cuesta una enormidad. Y yo le pido a Dios que me regale eso. Y de a poco vamos yendo, todos estamos caminando. Entonces, este es el ejemplo que Jesús nos da. Pedro ahí en su humanidad, en su apuro ahí, bueno, evidentemente que te están tocando y Jesús, calma Pedro, ¿sí? Con amor le transmite.
Y bueno, a eso estamos llamados a llegar nosotros. Y si ya llegaron, continúen así. Pídanle a Dios la perseverancia. Después dice, la mujer al verse descubierta se presentó temblando y se echó a los pies de Jesús. ¿Por qué? Porque el que una mujer se atreva a tocarle hacia un maestro como era Jesús, a lo mejor corría el riesgo de ser apedreada, corría el riesgo de morir. Y por eso ella temblando confiesa. Pero a pesar del miedo que tenía, aquí se nota el coraje de proclamar la verdad. Y por eso dice, después contó delante de todos por qué lo había tocado y cómo había quedado instantáneamente sana. Jesús le dijo, hija, tu fe te ha salvado. No dice tu fe te ha sanado. ¿Por qué? Porque la salvación es mucho más importante que la sanación. Mi cuerpo puede pudrirse y se va a pudrir. Y van a comer los gusanos, pero mi alma va a vivir para siempre. Entonces esa salvación es mucho más importante que la sanación. Por eso le dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y dijimos que Dios cómo nos ofrece salvación hoy a través del sacramento de la reconciliación. Y cuando el Padre te perdona tus pecados y te dice, yo te absuelvo de todo tu pecado por el ministerio que me concede la iglesia, te concedo el perdón y la paz. Y ese perdón de nuestros pecados es lo que nos regala la salvación, lo que nos devuelve el estado de gracia. Para que si en ese momento nosotros partimos directo al cielo, sin escala, sin purgatorio, sin espera. Y ahí después dice, vete en paz. Entonces, te concedo el perdón y la paz, te dice el sacerdote, que son las mismas palabras prácticamente que Jesús pronunció. Y Jesús las vuelve a pronunciar en realidad a través del sacerdote. Cuando el sacerdote nos absuelve de nuestros pecados, Él lo hace in persona Christi, se llama el término. Es Jesús mismo el que a través del sacerdote nos perdona nuestros pecados y nos dice, tu fe te ha salvado por creer que yo te puedo perdonar a través de este ser humano pecador como vos, al que yo decidí elegirle para esta misión, al que yo le di poder para esta misión, y ahora vete en paz, ¿sí? Entonces esas mismas palabras, esto mismo que hizo con esta mujer, hace con nosotros nuevamente, cada vez. Pero para eso tenemos que verle y tenemos que actuar en consecuencia, si no, no puede. ¿Por qué no puede? Porque nos respeta y porque nos ama y no va ni a obligarnos a decirnos, este es el mejor camino, tenés que irte por acá. No, nos ama tanto que nos respeta nuestra voluntad. Y después dice, estaba Jesús aún hablando cuando alguien vino a decirle al dirigente de la sinagoga, tu hija ha muerto, no tienes por qué molestar más al maestro. Jesús lo oyó y le dijo al dirigente, no temas, basta que creas y tu hija se salvará. No dice tu hija se sanará, tu hija volverá a la vida, tu hija se salvará, dice. Basta que creas y tu hija se salvará. Al llegar a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan y Santiago y al padre y la madre de la niña. ¿Por qué hace esto? ¿Por qué le deja entrar al top 3 nomás? A Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué frente al top 3 nomás se transfigura y le muestra la gloria de Dios? Y al resto no. Es simple. Nosotros a quién le mostramos toda nuestra vida y todo nuestro secreto y todo, a las personas más cercanas, a las personas más íntimas, a los que más comparten con nosotros, en los que más confiamos. Y ellos tres eran eso, eran el círculo íntimo de Jesús que más tiempo permanecían con él. Y entonces, en la medida en la que yo más permanezco con Dios, más se me revela, más actúa, más me muestra, más siento su amor. Pero eso ya depende de mi relación con Dios. Ya depende de mi relación con Dios. Por eso le elige a ellos tres y al padre y a la madre, para que también sean testigos. Y dice, los demás se lamentaban y lloraban en voz alta, pero Jesús le dijo, no lloren, no lloren. La niña no está muerta, sino dormida. Pero la gente se burlaba de él. ¿Por qué? Porque sabían que estaba muerta. Esos somos nosotros, los que sabemos las cosas y tenemos la certeza de que es así. Y no tenemos nosotros la última palabra. La última palabra siempre la tiene Dios. Siempre, siempre, siempre. Entonces estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y a ver qué Dios nos dice al respecto. Después dice,
Jesús la tomó de la mano y le dijo: niña, levántate. Le volvió el espíritu y al instante se levantó, y Jesús le insistió en que le dieran de comer. ¿Qué implica esto? Dios te devuelve la vida, pero después hay que continuar el proceso, ¿sí? Es como en la parábola del buen samaritano. El buen samaritano le ayuda a este que estaba herido y después le deja en la tienda y le dice: atendele y todo lo que se gaste de más, yo te lo pagaré a mi vuelta. Es encargarse, no solamente ayudar una vez y bueno, ya cumplí. No, ayudo y después en lo que puedo, oro por esa persona y si puedo ayudarle a continuar caminando, le ayudo a continuar caminando, le ayudo a continuar creciendo y fortaleciéndose, porque eso hace el alimento, nos da fuerza. Entonces hasta que después eventualmente la persona tenga suficiente fuerza que pueda caminar sola y pueda también volver a ayudarle a otras personas a caminar. Y así el ciclo, ¿sí? Y ahí, bueno, sus padres estaban fuera de sí y Jesús les ordenó que no dijeran a nadie lo que había sucedido. Bueno, y ahí, bueno, lo que dijimos, a veces sí, a veces no. En este caso, seguramente, Jesús sabía de que no era momento de dar testimonio, de que a lo mejor le iban a querer matar a Jesús porque la gente creía que estaba muerta, o porque a lo mejor no iban a dar testimonio, o porque iban a decir que un demonio fue, con el poder del demonio le resucitó. Yo no sé, pero Dios sabe. Y por algún motivo Jesús le dice: no den testimonio ahora. Tal vez porque Él no quería llevarse la gloria, como varias veces dijimos, y Él quiere que la gloria le den al Padre. O porque Él no quería que vengan detrás de Él por los milagros. Que sean gente que esté interesada en su sanación nomás y no en su salvación. Por todos esos motivos tal vez, a lo mejor por otro. Pero Dios sabe en qué momento tenemos que dar testimonio y en qué momento no. Entonces, ¿cuál es el mensaje central de todas estas dos perícopas? El endemoniado con los cerdos y la resurrección de Jairo es la fe, ¿sí? Es la fe. Y la fe es un don teologal, ¿sí? En el Catecismo de la Iglesia Católica, a partir del 1805 en adelante, nos habla de las diferentes virtudes, ¿sí? Y las virtudes nos dice que pueden ser morales o teologales. Las virtudes morales son las virtudes que el ser humano puede alcanzar por su propio esfuerzo, ¿sí? Que son prudencia, justicia, fortaleza y... Vamos a mirar la anotación. Está mi cuaderno. Templanza. Templanza es la cuarta. Esos están definidos en el libro de la sabiduría, capítulo 8, versículo 7. Y dice lo siguiente. A ver. Sabiduría 8, versículo 7 dice: ¿aman ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son fruto de su trabajo. Ella enseña la prudencia y la inteligencia, la justicia y el valor. No hay nada en la vida que sea más útil a los hombres. ¿Aman ustedes la rectitud? Sepan que todas las virtudes son fruto de su trabajo. Ellas enseñan la prudencia y la inteligencia, la justicia y el valor. Nada hay en la vida que sea más útil a los hombres. Entonces esas son las 4 virtudes morales, en donde el ser humano, la persona, puede alcanzar por su esfuerzo. Es prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Esos son los 4. Y después tenemos las virtudes teologales, que son citadas en el Catecismo 1812 y en la carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en la primera carta, capítulo 13, versículo 13. Estas virtudes teologales tienen la característica que nosotros no podemos alcanzar por nuestro esfuerzo. Son virtudes que Dios mismo nos regala, infunde en nuestros corazones, ¿sí? La primera es la fe.
La fe, la esperanza y la caridad, o la fe, la esperanza y el amor. Aquí San Pablo nos va a citar y dice: ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor. Las tres, pero la mayor de estas tres es el amor. Nosotros decimos caridad porque la caridad es el amor puesto en obras. Caridad viene de la palabra caritas, que significa amor, que significa aprecio. Entonces, esas son las tres y son citadas aquí. ¿Y qué importancia tienen estas virtudes? Aquí nos dice: aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si me falta el amor, sería como bronce que resuena o una campana que retiñe. Aunque tuviera el don de profecía y descubriera todos los misterios y la ciencia entera, aunque tuviera tanta fe como para trasladar montes, si me falta el amor, nada soy. Aunque repartiera todo lo que poseo e incluso sacrificara mi cuerpo a las llamas, si no tengo amor, de nada me sirve. Y después describe el amor, describe la caridad y dice: el amor es paciente y muestra comprensión. El amor no tiene celos, no aparenta ni se infla, no actúa con bajeza ni busca su propio interés, no se deja llevar por la ira y olvida lo malo. No se alegra de lo injusto, sino que se goza en la verdad. Perdura a pesar de todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo. El amor nunca pasará. Las profecías perderán su razón de ser, callarán las lenguas y ya no servirá el saber más elevado, porque este saber queda muy imperfecto y nuestras profecías también son algo muy limitado. Y cuando llegue lo perfecto, lo que es limitado desaparecerá. Entonces, así de importante es el amor y las otras dos virtudes teologales. Solamente que nos resalta, nos recalca que la más importante entre la esperanza, el amor y la caridad, entre la fe, la esperanza y la caridad, es la caridad. La fe es la virtud, según el Catecismo 1814 dice, es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha dicho y revelado, y que la Santa Iglesia nos propone, porque Él es la verdad misma. Entonces dice, es la virtud por la que creemos en Dios. No dice por la que le sentimos a Dios. El ejemplo claro de esto es Santa Teresa de Calcuta, la Madre Teresa de Calcuta. Ella en los últimos 50 años de su vida no le sintió a Dios. Pero antes Dios le mostró. Antes Dios le hizo sentir. Antes Dios vivió esa experiencia con ella, que fortaleció lo suficientemente su fe para que durante 50 años sin sentirle a Dios pueda vivir acorde a la voluntad de Dios. Y ahí nos damos cuenta de lo que es el poder de la fe. Sin sentir nada durante 50 años vivió como tenía que vivir. ¿Sí? Bueno, ¿y de dónde nace la fe? Bueno, Romanos 10:17 dice lo siguiente. Dice, así pues la fe nace de una proclamación y lo que se proclama es el mensaje cristiano. En otras traducciones dice, la fe nace de una predicación y lo que se proclama es el mensaje de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se proclama? Una predicación. ¿Qué predicación? La que Dios Padre empezó. Dios Padre empezó proclamando a través de los profetas. Después viene Jesús, Él proclama, Él predica. Y hoy nos toca a nosotros predicar la palabra. Eso nos decía San Pablo en la clase anterior. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. ¿Y cómo van a hacer la fe? A través de la predicación. ¿Qué tipo de predicación? Ahí entra San Francisco así y dice, bueno, vamos a salir a predicar y si es necesario vamos a usar las palabras. ¿Qué? Había sido yo puedo predicar con gestos, puedo predicar con miradas, puedo predicar con palabras, puedo predicar con miles de formas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la gente va a empezar a creer? Va a creer por la predicación. Así nace la fe. ¿Y qué tan importante es la fe? Bueno, ahí le vamos a estudiar a Abraham, un chiquitito, a ver qué fe tuvo este viejo. 100 años tenía el Señor. Y dice,
Por eso la fe es el camino. Atiendan, Romanos 4:16. Por eso la fe es el camino y todo es don. Todo es don, todo es regalo, todo es gracia. No es porque nosotros somos súper cristianos que nos juntamos los lunes a estudiar la Biblia que Dios nos va a regalar algo. No, no funciona así. Es por el amor de Dios, es por su gracia, es por un regalo, es un don que nosotros tenemos que pedir. Y ahí dice, por eso la fe es el camino y todo es don. Ahí empieza la historia de Abraham. Dice, de este modo la promesa de Abraham queda asegurada para toda su raza, no solo para sus hijos según la ley, sino para aquellos que por la fe son hijos suyos. Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura. Te hago padre de muchas naciones, y llegó a serlo cuando creyó en aquel que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. En él creyó Dios, en él creyó Abraham, en el que da vida a los muertos y llama a existir lo que aún no existe. Y dice, Abraham creyó y esperó contra toda esperanza. ¿Quién iba a creer que un viejo de 100 años con su esposa estéril iban a tener un hijo? Nadie, todos le decían seguramente que estaba loco. Pero él creyó, él esperó en Dios. Y ahí dice, llegó a ser padre en muchas naciones según le habían dicho. Mira cuán numerosos serán tus descendientes. No vaciló en su fe, no dudó en su fe, olvidando que su cuerpo ya no podía dar vida. Tenía entonces unos 100 años y que su esposa Sara ya no podía tener hijos. Tan grande fue su fe que se olvidó que su cuerpo ya no podía dar vida y que su esposa tampoco podía tener hijos. ¿Y qué? Nada imposible para Dios. Y ahí dice, no dudó de la promesa de Dios ni dejó de creer. Por el contrario, su fe le dio fuerzas. Su fe le dio fuerza y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que cuando Dios promete algo, tiene poder para cumplirlo. Y Dios tomó en cuenta esa fe para hacerlo justo. Así es importante la fe. Hace que nosotros podamos olvidarnos de nuestra condición física, humana, creyendo en el poder de Dios, que nos da fuerza en las situaciones en las que nadie cree que es posible, y se cumpla la palabra de Dios. Y que la gente cuando vea eso imposible, hecho posible, le dé gloria a Dios. Y así funciona la fe. Por eso es el problema de tener una fe débil. Eso es lo que nos decía ya Jesús. El que tenga una fe débil en la prueba van a fallar. En el momento de crisis es el momento en el que te desplomas. Por eso nosotros tenemos que estar siempre alertas. Siempre alertas, siempre atentos. Siempre haciendo crecer nuestra fe. Una fe humilde. Una fe que vaya madurando. Una fe que nos permita confiar plenamente en Dios, así como Dios confió, así como Jesús confió en Dios estando en la barca, ¿sí? Y esa fe es lo que le permitía a Jesús obrar todos los milagros que obraba, ¿sí? Y nos permite a nosotros hoy obrar milagros de sanación y de salvación siendo instrumentos de Dios, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta o consulta o comentario? Adelante.
pero siempre sabemos, ¿verdad? Que hay veces que la palabra te lleva de acuerdo a donde uno está parado ahora, hay veces que la autoridad también lleva de acuerdo a donde uno está ahí pasando por algo, ¿verdad? Y me dice más, en el 51. Al llegar a la casa, no permitió entrar por él a nadie, más a Pedro, a Juan, a Santiago y al padre y a la madre de la niña. Todos lloraban y gemían por él. Jesús le dijo: no llores, porque no ha muerto, estaba dormido. Y quiero decir, ¿verdad?, que enseguida esta chica que estaba muerta, ¿verdad? Pero Jesús enseguida le dijo: se incorporó otra vez, ¿verdad? Y bueno, pero se incorporó porque él era un ejemplo para nosotros, ¿verdad? Él es Dios, ¿verdad? Pero también hay veces así como que pasa, ¿verdad? Que yo tengo un cliente, ¿verdad? Y le puedo contar mi problema, pero a veces el problema es que él le puedo contar a él porque yo confío en él. Pero él no se está cuidando, sino que se está yendo para atrás. Es algo que pasó conmigo en un tiempo, ¿verdad? Y entonces yo creo que tenemos que saber que es un ejemplo para nosotros, pero al mismo tiempo también tenemos que saber en oración, si yo no puedo resolver con el problema de mi hermano, o sea que en oración saber a quién contar para que todo el mundo pueda hablar. O sea que solamente es que hay una parte también que dice: pero de ellos se burlaban de él, no sabían bien lo que salió. Y después sabían bien que amor. Y creo que ya que esta parte del versículo 26 hasta el 55 de Lucas habla de la fe, porque todos tienen el derecho a la vida, todos tienen el derecho de darle la oportunidad a todos. Y creo que hay que cuidar la vida del otro, o sea, que sabe todo tiempo, solamente eso. Sí, así mismo es por eso que Jesús no le muestra a todos, porque a lo mejor podría ser motivo de escándalo en el sentido de justamente que se preocupen, que no entiendan, etcétera, etcétera. Entonces, esto que menciona Rocco es nuevamente un discernimiento, ¿verdad? De a quién le cuento, a quién le muestro y a quién le pido ayuda también, ¿verdad? Para que no sea que eso, no sé, se divulgue ese problema o lo que sea. En ese sentido también es importante el discernimiento y todo eso podemos obtener. Todo eso podemos obtener a través de la oración. También así, ella son un amigo así y no le llamé a otro amigo. Y me gustó mucho, ¿verdad? Porque eso no lo llamé si supieron guardarse en su corazón la situación. Bueno. Sí, adelante. Y lo otro primero que dijiste, el tema de sentir y que era muy lindo como él sentía, eso es algo muy, muy importante porque, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces no sentimos el dolor ajeno, ¿sí? No sentimos, es como que nuestro corazón es de piedra. Entonces, Dios nos dice, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículos 26 y 27, nos dice que Él mismo, todo es don, nos decía San Pablo, Él mismo va a arrancar de nosotros ese corazón de piedra y nos dará un corazón humano, un corazón que siente. Y Jesús era tan humano su corazón que Él siente cuando ese poder sale de Él. ¿Por qué? Porque no había nada de piedra en Él, todo era carne. Entonces Él tenía ese don de poder sentir cuando salía fuerza de Él, a pesar de que ni siquiera tocó su cuerpo, tocó su manto. Pero tan sensible, tan de carne, tan humano era su corazón que Él pudo sentir eso.
Entonces, otra vez, invitación para nosotros a pedir, ¿sí? Y si ya tenemos un corazón humano, y pedirle que permanezca así, o que lo haga un poco más como el suyo, ¿sí? Como el corazón de él y el de su mamá. Bueno, hacemos una oración de agradecimiento, ¿sí? Ok. Si alguien quiere decir algo más, este es el momento. Adelante. Señor, te quiero dar gracias por este nuevo día, por esta oportunidad de reunirnos en tu nombre, por esta oportunidad de conocerte un poco más, de cómo eras, de cómo sos, de cómo sentís, de cómo pensás. También agradecerte, Señor, porque nos muestra que solamente viviendo esta experiencia espiritual podremos entender, no solamente con nuestra mente, que con nuestra mente es imposible. Te agradezco, Señor, que nos mostraste lo importante que es la fe y cómo tiene que ser nuestra fe, de dónde nace esa fe. Te quiero dar gracias, Señor, porque así como sanaste y salvaste en aquel entonces, hoy sigues sanando y salvando a través nuestro y de muchas otras personas. Te pido, Señor, que podamos estar atentos para poder verte en el prójimo, para poder sentirte en el prójimo. Te pido, Señor, que envíes más obreros a la viña porque la cosecha es grande y los trabajadores son pocos. Te pido, Señor, que todas las palabras que se pronunciaron puedan hacer eco en nuestra mente, en nuestro corazón, para poder aceptarlas y llevarlas a la práctica. Que de esa forma podamos ser familia tuya, Señor. Esa familia cercana, tus hermanos y tu madre. También te pido, Señor, por todos los que quisieron venir y por algún motivo no pudieron, que toda la bendición que se derramó aquí se derrame también sobre ellos. También te quiero dar gracias, Señor, por todos los que no quisieron venir y no vinieron, porque son una oportunidad, Señor, para dar testimonio de tu amor, para poder servirte en tu presencia. Te doy gracias por todo lo que nos diste en la vida y lo que no nos diste, por todo lo que nos das y lo que no nos das, y por todo lo que nos vas a dar y lo que no nos vas a dar, porque en tu infinito amor, en tu infinita sabiduría, tú sabes qué es mejor para cada uno de nosotros, para nuestro entorno y para la humanidad entera. Gloria y alabanza sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por amarnos, por ser ejemplo para nosotros de fe en Dios, que creíste en esa palabra de que nada era imposible para Él. Te damos gracias por tu ejemplo de fe humilde, por esa atención a los demás y esa disponibilidad a Dios. Te damos gracias por interceder por nosotros ante el Padre, ante tu Hijo y ante el Espíritu Santo. Y te decimos todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, Sagrado Corazón de Jesús,
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. La alegría del Señor nos acompaña a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.